Hola mis hermanos y amigos de Lakeview Community Church. Bienvenidos a otro estudio de los milagros de Jesús. Han sido sumamente interesante estudiar estos milagros que tanto tienen que enseñarnos. No solamente es, el poder de Jesucristo. No, es muchos detalles que hay aquí que no solo demuestran su poder sobre los demonios, sobre las enfermedades, condiciones fisiológicas del individuo, poder sobre la naturaleza, poder sobre la muerte, pero también hemos visto en todo esto Jesucristo muestra el carácter de Dios, la personalidad de Dios, la naturaleza de Dios, amorosa, misericordiosa y muy poderosa. Hoy veremos una manifestación un poquito diferente del poder de Jesucristo, una historia bella. Vamos a Mateo 17 en nuestras Biblias, Mateo 17, y vamos a leer los versículos 24 al 27. Mateo 17, versículos 24 al 27. Padre, pedimos en esta hora que a través de esta palabra, Señor, tú nos hables, tú nos enseñes, tú, Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones. Y pedimos, Señor, que luego de este estudio, de esta palabra, Señor, nosotros podamos usar lo que hemos aprendido, que podamos ser cristianos que reflejen a Cristo en todo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leemos de Mateo 17, versículos 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén, amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Capernaum es un pueblo que está en la costa norte del mar de Galilea, ahí en la provincia de Galilea, que es la provincia donde se crió a Jesucristo. Y cuando entran al pueblo de Capernaum, el Señor Jesucristo entra en la casa donde van a ser hospedados. Mientras tanto, unos oficiales del templo judío vienen a Pedro para que pague el impuesto del templo. Por eso dice ahí, venían los dos a cobrar los 2 dracmas. Era 2 dracmas por persona. Dracma es una moneda equivalente al salario diario de un jornalero. Así que usted, si era un trabajador normal, a usted se le pagaba 1 dracma al día. El impuesto del templo era un impuesto anual y era 2 dracmas. 2 dracmas. Cada varón judío de 20 años o más tenía que pagar este impuesto del templo, que consistía otra vez de 2 dracmas por persona, y se pagaba una vez al año. Este impuesto era para el mantenimiento del templo, las reparaciones en el templo, además para comprar cualquier mobiliario del templo que haría falta, sillas, mesas, candelabros y cualquier otra necesidad en el templo. Así que el dracma era una moneda equivalente al salario de un jornalero por un día. La Biblia no menciona que le cobraron el impuesto a todos los discípulos. ¿Se dio cuenta? Muy posiblemente los demás discípulos lo pagaron al entrar a Capernaum.
Pero ni Pedro ni Jesucristo lo habían pagado. Por eso vienen donde Pedro a preguntarle a Pedro si van a pagar el impuesto. Eso está en el versículo 24. En el versículo 25, Pedro respondió que sí. ¿Se dio cuenta? Respondió que sí. Pedro ya llevaba más de 3 años con el Señor Jesucristo en su ministerio y conocía que Jesucristo pagaba ese impuesto, cumplía con sus obligaciones. El problema es que en ese momento Pedro no tiene dinero para pagar su impuesto del templo, y mucho menos pagarle la parte que le toca a Jesucristo también, a nuestro Señor. Así que entró Pedro a donde estaba Jesús y sin Pedro decir nada, no sé si se dio cuenta, sin Pedro decir nada, Jesucristo es el que habla primero, y sabía lo que Pedro venía a pedirle, sabía. Jesucristo sabía que Pedro no tenía el dinero ni para pagar su impuesto ni para pagar el del Señor. Lo sabía. Y Jesucristo le hace una pregunta a Pedro que tiene una enseñanza importante para nosotros. Versículo 25. ¿Qué te parece, Simón, Simón Pedro? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Una pregunta para que Pedro piense. Pedro contestó acertadamente, lo vemos ahí en el versículo 26. Pedro dice, pues de los extraños. Y Jesucristo añadió, sí, los hijos están exentos, los extraños son los que pagan los tributos al rey. El Señor Jesucristo le está enseñando a Pedro que en realidad a Jesucristo no le tocaba pagar ese impuesto, porque el templo le pertenecía a su Padre celestial. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios del universo. No debería pagar este impuesto. Pero entonces Jesucristo le comparte otra enseñanza a Pedro, que es importante no solamente para Pedro, sino también para todos nosotros. Recuerde, esta es la palabra de Dios enseñándonos a nosotros hoy día en el siglo XXI. Y está en el principio del versículo 27, la próxima enseñanza. Le dice a Pedro que a pesar de eso, a pesar de que Jesucristo en realidad no debería pagar ese impuesto porque es Dios encarnado, le dice a Pedro que para no ofender a nadie van a pagar el impuesto. Para no crear distracción en su ministerio, que va a ser allí en Capernaum, van a cumplir con su obligación social de pagar el impuesto del templo. ¿Se dio cuenta? Entonces le da instrucciones a Pedro, sí, porque no tienen dinero, le da instrucciones a Pedro de cómo pagar ese impuesto, cómo buscar el dinero para pagar ese impuesto. Le dice que vaya al mar de Galilea. Recuerde que el mar de Galilea, lo hemos dicho varias veces, no es un mar abierto, sino que es un lago bastante grande el mar de Galilea. Está en la parte norte de Israel. Y que vaya al mar de Galilea, eche el anzuelo en el agua y que en la boca del primer pez que pesque va a encontrar un estatero. ¿Qué es un estatero? Es una moneda equivalente al salario de 4 días de trabajo de un jornalero. Y fíjese, Pedro tenía que pagar 2 dracmas, que es el salario de 2 días. Jesucristo tenía que pagar 2 dracmas también, salario de 2 días más. Y aquí Jesucristo le está diciendo que va a encontrar una moneda equivalente a 4 dracmas. 4 dracmas. Es un estatero.
y es lo necesario para ellos pagar el impuesto. Mire cómo Jesucristo sabía la necesidad de Pedro antes de que él la expresara. Y cómo Jesucristo sabe que un pez en ese momento, o hace una hora atrás, como sea, se había tragado una moneda, un estatero, que es exactamente lo necesario para ellos cubrir la deuda del impuesto en el templo. Y Jesucristo va a hacer que ese pez sea el primero que muerde el anzuelo de Pedro. Fíjese todos los detalles que hay aquí en esta historia. Fíjese también que Pedro obedece al Señor. Obedece al Señor a pesar de lo extraño del pedido de Jesús. Sí, ve y echa el anzuelo al mar, y el primer pez que pesques, ahí va a haber una moneda, va a haber un estatero, que es lo suficiente para nosotros pagar el templo. Imagínense que Jesucristo le hubiera dicho a usted eso, o a mí. Hubiéramos hecho así, bueno, pero ¿cómo va a ser eso posible? Pero la cosa es que Pedro obedece a pesar de lo extraño de ese pedido, obedece porque ha visto ya muchos milagros de Jesús. Ha visto a los cojos andar, a los ciegos ver otra vez, ha visto personas resucitar. Ya estamos en esta época, en este tiempo de esta historia. Estamos casi al final de los 3,5 años que los discípulos han andado con Jesús. Así que han visto estos milagros, han visto que Jesucristo ha reprendido el viento, ha calmado tormentas, ha caminado sobre el mar, ha sacado demonios de muchos, ha restaurado la vista, el oído, el habla de mucha gente. Ha levantado paralíticos que no podían caminar. Han visto mucho. Han visto cómo él de 2 pececillos y 5 panes ha dado de comer a miles de personas. Pedro lo ha visto con sus propios ojos. Por eso cuando Jesucristo le pide que vaya a sacar un pez del agua que va a contener una moneda para ellos pagar el templo, Pedro simplemente obedece. Ya ha visto, ya ha experimentado, ya ha vivido los milagros de Jesús. Y va a pescar. Saca un pez del agua, el primero, y en su boca, ¿qué hay? Un estatero, una moneda para cubrir el impuesto del templo por ambos, por Cristo y por Pedro. Ese estatero vale 4 dracmas, lo necesario, ni más ni menos. ¿Se dio cuenta? Tal y como Jesucristo le había dicho. Fíjese que cómo Dios trabaja en formas tremendas, bellas, poderosas, moviendo personas. Así trabaja Dios, mueve personas, mueve situaciones y hasta animales, un pez en este caso, para resolver nuestros problemas. Ese es Dios. No hay nada fuera del alcance del poder de Dios. Para terminar, vamos a revisar las enseñanzas de esta historia. Número 1. El cristiano debe ser responsable y cumplir con sus obligaciones. Es nuestro testimonio, es parte de nuestro testimonio cristiano. Qué triste es que alguien diga, oh, fulano, no confíes en él, es mala paga, a ese tú le prestas y él no paga de vuelta. Un cristiano que da cheques y los cheques no sirven, imagínese, siempre está tarde en todos sus pagos. ¿Qué va a decir la gente sobre su testimonio como cristiano? El cristiano debe ser responsable.
y debe cumplir con sus obligaciones. Es parte de nuestro testimonio. Número 2. Debemos siempre pensar en cómo nuestra conducta afectaría nuestro testimonio como cristianos. Jesucristo le estaba enseñando a Pedro que en realidad a él no le tocaba, de verdad, no le tocaba pagar el impuesto del templo. Es el Hijo de Dios. Pero dijo, para no ofenderles, para que esto no cause un problema, vamos a pagar. Así que el cristiano debe pensar en que aunque pueda hacer algo, esté permitido, en realidad si voy a hacer caer a otro, mejor no lo hago. Si voy a ofender a fulano, mejor no lo digo, aunque pueda decirlo, pero si lo voy a ofender, mejor no. Se ha dado los casos en este último año de política, cristianos diciendo cosas feas por la internet, por el Facebook, por todo aquello, por cosas de política o por lo del virus, lo que sea. Oiga, usted tiene derecho de hablar, yo también, pero antes de hacerlo debiéramos pensar, ok, lo que voy a decir es edificante, glorifica a Dios, o en realidad estoy insultando gente y estoy dañando el testimonio de Cristo aquí en la tierra con las personas que me conocen. Debemos pensar en cómo nuestra conducta afecta nuestro testimonio como cristianos. Número 3. Jesucristo tiene poder sobre todo. Otra vez lo vemos aquí. Él tiene poder sobre todo, sobre la naturaleza, sobre enfermedades, sobre demonios. Los demonios le obedecen. Sobre la muerte. Oiga, hasta controla los pececillos del mar. Es una característica divina de Jesucristo. Es omnipotente. Tiene poder sobre todo. Número 4. Jesucristo lo conoce todo. Es omnisciente. Decimos que Dios es omnipotente, lo puede todo. También Dios es omnisciente, lo conoce, lo sabe todo. Y aquí vemos a un Jesucristo que lo sabe. Sabe lo que le preocupa a Pedro. Sabe de la conversación que Pedro tuvo con los del templo, los oficiales del templo. Sabe lo del pececillo que ya se había tragado una moneda. Y sabe y dirige al pececillo a donde Pedro. Dios sabe lo que necesitas hoy y lo que necesitarás mañana. Tú no lo sabes, pero Dios sí. Y ya está trabajando en eso. Dios conoce. Tú y yo sabemos lo que necesitamos hoy, apenas, pero no mañana. Pero Dios sí. Dios sí. Él conoce. Número 5. Dios provee. Dios provee para cada necesidad de sus hijos, los cristianos, de sus hijos. Dios provee. Mire cómo Dios movió a este pez. Y oiga esto, para proveer en esta ocasión, alguien perdió una moneda, un estatero. Dios de alguna forma castigó a esa persona perdiendo un estatero, salario de 4 días, oiga. El pez se traga la moneda para proveer el impuesto del templo para Pedro y para Jesús. Dios provee de formas misteriosas y es Dios el que controla. Dios quita y Dios da. ¿Se da cuenta? Pero lo importante aquí es que Dios provee para la necesidad de sus hijos. Y número 6. Dios usó aquí un pez. Pero oiga esta enseñanza. Él también usa personas y usa circunstancias para proveerle a sus hijos. ¿Estás dispuesto tú a ser usado por Dios para proveerle a alguien? Mi pastor a mí me enseñó hace mucho tiempo que
Cuando Dios provee de más y lo pone en tus manos, muchas veces es para bendecir a otro. Es para bendecir a otro. Pregúntate la próxima vez cuando tienes en tus manos y oyes la necesidad de alguien, es que Dios lo puso ahí en tus manos para ayudar y para proveer para ese otro hermano que está necesitando una ayuda. En este caso fue un pez. En este caso fue un pez, pero Dios usa personas, Dios usa gente. Mi pastor me contaba también de la historia, le pasó a él y a su esposa, llegan a República Dominicana, de su país, fueron a República Dominicana a establecer nuevas iglesias allá. Cuando llegan a su apartamentito, creo que ya tenían 3 hijos y no hay estufa. No hay estufa. Y no hay dónde comprar una estufa a esa hora que habían llegado. Entonces se pusieron a orar. Y al poco tiempo llega a la puerta un pastor que venía de lejos con una estufa. Salió horas antes de su casa con una estufita de esas eléctricas pequeñas, porque sabía que mi pastor llegaba a República Dominicana y Dios le puso en su corazón: no va a tener estufa, llévale esta. Y carga con esa estufita que él tenía en su casa para que mi pastor y su familia tuvieran una estufa. Dios sabía ya la necesidad que mi pastor iba a tener al llegar a ese apartamentito con su familia sin estufa. Dios ya lo sabía desde el principio del día y movió a una persona, a otro pastor, que viajara horas para venir a traer esa estufa. Dios mueve personas, mueve circunstancias, mueve animales, como hizo aquí esta historia, para proveer a sus hijos, para ayudar a sus hijos. Dele gracias a Dios la próxima vez que alguien le ayude. Es Dios moviendo sus fichas, moviendo circunstancias y gentes. Y usted esté dispuesto a ayudar a otro que necesite también la ayuda. Abra su corazón y deje que Dios le hable y le mueva a hacer el bien, a bendecir a otros. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has enseñado hoy. Padre, motívanos a nosotros confiar en ti en cada situación, en cada problema, a confiar que tú tienes las riendas de la situación y nosotros debemos confiar en ti. Y Padre, nosotros también ponernos a la disposición de ayudar a otros según tú proveas. Padre, que esto no se nos olvide, que tú nos amas, que tú tienes misericordia de nosotros y que no importa la situación, tú estás en control, tú tienes poder, tú mueves personas para proveernos, para ayudarnos, para sacarnos de las situaciones. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y pedimos tu bendición. Amén, amén, amén. Que esta palabra haya sido de bendición como la fue para mí. Dios te bendiga.